La semana pasada vimos cómo nosotros estamos en la luz. Y si nosotros respondemos a la pregunta, ¿es posible para un hermano en Cristo estar en la luz? Nosotros decimos que sí, pero esa palabra hermanos aquí se refiere a un judío. En los escritos de Juan, de hecho Pedro, Santiago y Juan predominantemente escribieron dirigiéndose a los judíos. Ya hablé de eso la semana pasada, no voy a volverlo a tocar. Voy a demostrarles a ustedes y voy a responder a estas dos preguntas. Primero, para aquellos que dicen yo uso la ley para justicia, no para justificación, sino como regla de vida, uso la ley para santificación, para andar en santidad. Pero, ¿qué está mal con esto? Número dos, ellos dicen que cuando Pablo dice que no debemos volver a la ley, Pablo se refiere a la ley ceremonial. ¿Ya escuchaste esto antes? Volvamos al pasaje que el apóstol Pablo, por unción del Espíritu Santo, escribió por nosotros. Yo quiero volver a ver esto con detenimiento porque vamos a analizar el argumento cuando hablamos de la ley por justicia. Yo entiendo eso, pero ley por santidad, ley como regla de vida, ley como regla de vida, ¿es esto aceptable? ¿Es lo que Dios quiere? Pues bien, la pregunta es, ¿sin la ley podemos andar en santidad? Algunos de ustedes saben que yo ya respondí eso antes rápidamente en mis enseñanzas en tiempos pasados, pero volvamos a Romanos capítulo 7 y muchos de ustedes están conscientes de eso, pero hoy voy a demostrarlo sobre nueva luz, nuevo ángulo. Primero versículo dice el apóstol, ¿acaso ignoráis hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive? Estoy en lo cierto, en cuanto estás vivo, la ley tiene dominio sobre ti. Vamos a suponer que estás muerto y después de 2 años descubren que has cometido un crimen. Entonces, exhuman tu cuerpo y lo colocan detrás de las rejas, pudriendo ahí. ¿Es eso lo que hacen? Claro que no. Una vez que estás muerto, ya no estás bajo la ley. Todos digan amén, porque la ley tiene dominio sobre el hombre por todo el tiempo que éste vive. Porque todo el tiempo que versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿correcto? Es así que si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera. Sabemos de eso, ¿verdad? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ¿ok? Cierto, ahora entienda que el pueblo judío, el pueblo de Dios, hasta ahora, si preguntas a los rabinos, ellos te van a confirmar. Dios hizo un pacto en el monte Sinaí y la cobertura de las nubes se volvió Rupá. ¿Sabes qué es Rupá? Es una pequeña tienda, es una tienda de 4 lados, donde el novio y la novia se unen como marido y mujer delante del rabino, y el rabino les declara marido y mujer. Ellos quiebran un vaso, ¿correcto? Ellos lo hacen sobre la ropa, la pequeña tienda. Es una cobertura. El pueblo judío dice que en el monte Sinaí, en el monte, ellos estaban cubiertos por una nube oscura. Cuando Pedro, Santiago y Juan estaban en el monte de la transfiguración con Jesús, las nubes eran brillantes, pero el monte Sinaí, cuando la ley fue dada, las nubes eran oscuras, ¿verdad? Eso es sobre la ley. Por el contrario, las nubes eran brillantes sobre la gracia, increíble. Sobre aquellas nubes oscuras Dios se casó con Israel. Ellos dicen que Dios se casó con Israel. Todo matrimonio involucra una alianza con sus cláusulas. Ahí Dios se casó con Israel. Los israelitas piensan que ser creyente, ser cristiano, es como rechazar su familia. La familia entera, no solamente la física, sino la familia de Israel. ¿Me están escuchando? El apóstol Pablo está mostrando la legalidad de lo que Jesús hizo. Estaban tan arraigados Moisés. La Biblia dice que en Juan 17 que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesús es el Hijo y la Biblia dice en Hebreos que el Hijo habita en la casa para siempre. El siervo no, claramente dice la ley, no habita para siempre. Los 10 mandamientos fueron dados para un grupo específico de personas, el pueblo judío, y por un tiempo determinado, por 1500 años, hasta que Jesús viniese.
pero la iglesia aún está sobre la ley porque no entiende qué es estar bajo la ley. Déjame decirte esto. Es imposible estar bajo la ley y no estar bajo la maldición, pues no es posible, como yo diría, arrancar el diente de la ley. La ley es la ley, tiene que ser completa. Lo que las personas llaman de ley hoy es una ley atenuada, mitad de ley, mitad de gracia. La Biblia no reconoce ese monstruo. La Biblia dice que si estás bajo la ley, debes entender una cosa: es mejor no pecar, porque si pecas, la ley te va a maldecir. Y estar bajo la ley es estar bajo la maldición cuando pecas. ¿Entiendes eso? Gálatas 3. Vamos a parar un poco aquí. Capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito pastor, yo trato de guardar la mayor parte de los mandamientos. Entonces tú estás haciendo tu mejor intento. Entonces mira aquí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas. ¿En cuántas cosas? ¿Guardaste todas las cosas? ¿Guardaste todas las cosas? De lo contrario, este texto dice que estás bajo maldición. Por eso las cosas no funcionan. Por eso nada te sale bien. Te esfuerzas y nada funciona. Solo hay una forma que el creyente vuelve a estar bajo la maldición: es sometiéndose a la ley. La Biblia exige que sea completamente cumplida. No solo 99%, si aciertas 99%, excelente. No, la Biblia dice que tienes que cumplir 100%. ¿Quieres estar bajo la ley? No puedes disminuir el estándar de Dios a tu nivel. Tú tienes que subir al estándar de Dios. La ley de Dios es santa, justa, está muy claro. Aquí en la Biblia no existe maldición para el que obedece todos los preceptos de la ley. Pero ¿quién es el que lo logra obedecer todo? Tú amas a Dios con todo tu entendimiento. Si no lo logras, yo amo a Dios lo más que pueda. Eso no es suficiente. Tienes que amarlo de todo corazón. No lo consigo. Entonces estás maldecido según la ley. Maldecido quiere decir destinado a fracasar. La gracia, destinado a tener éxito. La ley es estar destinado a estar enfermo, a vivir enfermo, destinado a que todo lo que toques se arruine. Eso es maldición. ¿Me estás escuchando? Yo deseo que seas libre de maldición. ¿Entiendes eso, iglesia? Algunos piensan que cuando hablamos de gracia es porque no consideramos importante a la ley. No. Nosotros consideramos a la ley como muy importante. Es porque si no guardas todo lo que está en la ley, estás bajo maldición. Yo considero la ley, muchas personas no lo consideran. Aquellos que dicen de esta forma: yo uso la ley para santidad. No es porque ellos quieran hacer lo que es correcto, sino porque ellos no quieren reconocer cuán malos realmente son. Amén. Porque la ley no produce santidad. La ley te muestra quién realmente eres. Ese versículo dice eso. La ley siempre muestra. La ley no produce pecado. Yo nunca dije eso. Pero la ley manifiesta el pecado. Fue diseñado para manifestarla. Por eso la Biblia dice en Romanos 7, viniendo el mandamiento, y la palabra viniendo, los teólogos pueden verlo en el griego. Viniendo no quiere decir que ella vino en el centro, sino que vino de lado, vino secretamente. Pablo usó esa expresión, vino de lado, no era objetivo para Dios, vino de lado para que el pecado fuese revivido. El mandamiento vino para que el pecado fuese revivido. ¿Me acompañas? Y hasta aquí ¿estás entendiendo? Porque estamos estudiando algo que te va a ayudar mucho. Dos preguntas. La primera pregunta. Las personas dicen: yo sé que no somos justificados por la ley. Estamos usando la ley no para justificarnos, sino para santificarnos. ¿Eso es aceptable? En segundo lugar, estamos analizando a aquellos que dicen que cuando Pablo dice no vuelvan a la ley, se refieren a la ley ceremonial. Volvamos a Romanos capítulo 7.
Esa mujer, una vez muerto el marido, está libre de la ley. Es un gran problema con respecto a las exigencias de Dios, las justas exigencias de Dios con respecto al hombre. ¿Cuántos sabían que la ley de Dios no puede morir? ¿Cuántos saben que las exigencias de Dios, las santas exigencias, no pueden morir? ¿Cuántos entienden eso? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que la ley no puede morir? Si la ley no puede morir, o sea, esos dos maridos son a la verdad el Señor ley y Señor gracia. Yo ilustré en mi mensaje algún tiempo atrás. Si estás aquí hace muchos años, los judíos están conectados al Señor ley desde el tiempo de Moisés. Jesús vino trayendo gracia, el Hijo vino, pero ellos están presos al siervo. Al propósito, el propio Dios no se involucró directamente con la ley. Cuando Dios dio la ley, la Biblia dice que la dio a través de un mediador, o sea, a Moisés, por la mano de los ángeles. No tengo tiempo para mostrar las referencias, solamente quiero que sepas que el corazón de Dios no está en la ley. Aun cuando Israel estaba bajo la ley, Dios estaba dando promesas. Prometió a David, a Salomón y continuó prometiendo gracia y promesas, y ellas andan juntas. Yo dije, gracia y promesa andan juntas. ¿Me escuchas? Cuando Abraham trajo a aquella mujer esclava, Agar, a su casa, fue una muestra de traer a la ley hacia dentro de su casa, por falta de confianza de su parte, porque él no confió en Dios. Él trajo la ley a su casa, ¿de acuerdo? Y durmió con ella, y ella concibió a Ismael. Ismael fue hijo de la ley, dice la Biblia en Gálatas, ¿de acuerdo? ¿Me acompañas? Pero eso nunca fue un impedimento para que Dios haga promesas a Abraham, de darle gracia a Abraham. Porque parece que a Dios no le gusta acercarse a la ley. Dios no quiere lidiar basado en la ley. Si Dios lidiase con nosotros basado en la ley, no pudiéramos soportarlo. Así tenemos un problema. Los requerimientos de Dios permanecen igual. La ley no muere. Si la ley no puede morir, esa mujer está presa al marido porque él es perfecto. Él es perfecto. Si ella apretase, por ejemplo, el tubo de pasta de dientes de la forma equivocada, ella estaría condenada inmediatamente. Cualquier error y era condenada. La ley solo sabe hacer una cosa, condenar. Tú no puedes decir que tienes una nueva versión de la ley. No, no existe una nueva versión de la ley. No existe una ley suavizada. No existe una ley parcial. Vimos eso, la ley es un todo. ¿Me entiendes? Así, la verdad es esta, el marido ley no puede morir. Veamos el próximo versículo. Así, mis hermanos, él está escribiendo a los creyentes, también vosotros habéis muerto a la ley. Vosotros se refiere a la mujer que estaba en un dilema. Vosotros ahora habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, una de las razones por la cual Cristo fue a la cruz fue para sacar a las personas de la ley y llevarlos a la gracia, de la esclavitud a la filiación, para que clamemos Abba Padre, espíritu de filiación. Nosotros hoy obedecemos a Dios, pero de forma diferente. Si predicas a las personas usando la ley, vas a producir un siervo obediente y no un hijo obediente. Lo voy a ilustrar. Un hijo que administra un negocio, por ejemplo, un restaurante de la familia, un gran restaurante que tiene filiales en toda Asia, su padre es muy rico y es el hijo único. Tiene 17 años y el padre es a la verdad de edad avanzada y el padre dice, hijo, durante las vacaciones por favor trabaja en nuestros restaurantes. Él es un buen chico, obedece a los padres, es un buen chico, es obediente, él va a trabajar y su obediencia a su padre es diferente a la obediencia de los empleados. El espíritu es diferente. Algunos dicen, pastor, ¿usted no cree en la obediencia? Yo creo, pero si estás bajo la ley, tu obediencia es de esclavo. No hay una obediencia basada en amor. Aun cuando en el púlpito se diga que tienes que obedecer por amor. Las personas no aman a Dios. ¿Por qué? Porque están usando la ley. Así fue por esta razón que Jesús murió. La ley es así.
Jesús no había pecado, no pecó. Pedro dijo eso, no conoció el pecado. Pablo dijo eso, en él no había pecado. Juan escribió eso. En Jesús no hay pecado, Él es perfecto, pero cuando Él se convirtió en nuestra ofrenda en la cruz, Él se volvió en el Cordero de Dios, el sustituto que llevó nuestros pecados sobre sí. La ley castigó y maldijo a Cristo por nuestros pecados, ¿correcto? La última cosa que la ley hizo, la ley no podía ir más allá de eso. Es cuando la ley maldice hasta la muerte, y cuando mueres bajo maldición, la ley no puede ir más allá de eso. En otras palabras, yo por el cuerpo de Jesús, lo que Él hizo, lo hizo por mí. Yo estaba en Él. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Dios le resucitó, yo resucité con Él. Cuando Dios lo sentó, yo senté con Cristo. Amén. No tienes que entender eso con la razón, recibe por la fe. Es una realidad que viene del cielo. Ustedes están muertos y resucitados. Yo dije, ustedes están muertos y resucitados. Amén. Si no estás muerto, la ley aún tiene jurisdicción sobre ti, pero tú cruzaste el valle de sombra y de muerte y resucitaste. Haber resucitado es mejor aún que estar vivo, porque cuando aún estás vivo, esperas la muerte. Pero si has resucitado, ¿dónde está la muerte? Está justamente detrás de ti. Todo creyente debería vivir la vida sabiendo que está libre de la muerte. Cuando te levantas, no pienses, esta es la vida natural, la que todo el mundo muere, la muerte está delante de mí. No, la muerte está detrás de ti. Eso quiere decir que si Jesús tarda en volver, ¿ningún creyente va a morir? No, yo no dije eso. Ni vas a sentir que moriste en el momento que tu corazón pare. Vas a estar más vivo de lo que aún estás hoy. Porque el impedimento para que la vida fluya en tu cuerpo es tu cuerpo. Cuando quedes libre, vas a decir, estoy libre. ¿Es esto lo que yo tenía miedo? Todo este tiempo Jesús conquistó la muerte. Los creyentes están muertos y resucitados. La muerte quedó atrás. Las enfermedades quedaron atrás. ¿Dónde está el juicio? Está atrás. ¿Dónde está la maldición? Está atrás. ¿Me entendiste? La muerte no tiene jurisdicción sobre nosotros hoy. El juicio no tiene jurisdicción sobre nosotros. Estamos más allá de eso. El diablo no puede ir más allá de la sepultura. No puede ir. El poder de Él es sobre aquellos que están viviendo aún en la tierra, sin Cristo. Ellos están envejeciendo, esperando la muerte. Para nosotros la muerte queda atrás. ¿Dónde está nuestra muerte? En la cruz. Todo lo que Jesús hizo fue a favor. Si Jesús asumió nuestro lugar, es como si nosotros hubiéramos estado ahí. Lo estábamos ante los ojos de Dios. Escuche, todo castigo por quebrar la ley ya fue ejecutada en tu vida. La ley no puede ser ejecutada más en ti. ¿Me estás entendiendo? Entonces me estás diciendo que quieres volver a la ley como alguien que murió y resucitó. No tiene ningún sentido. Estoy dando teología, hermanos, dando verdades bíblicas. Es muy fácil hacer sonar lógico. ¿Cómo puedes decir que no estás bajo la ley, pastor? ¿Estás diciendo que podemos entonces cometer pecado de adulterio? El no estar bajo la ley no quiere decir que no tengas una vida más alta. Pero esa vida alta no es otra ley, sino es una vida producida por la vida de Cristo, como muertos y resucitados en Cristo. La ley dice, no cometas adulterio, pero la ley no dice, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Hay algunos que no cometen adulterio, pero no aman a sus esposas. Yo dije que hay algunos que no cometen adulterio, pero no aman a sus esposas. Ese es el tipo de santidad del cual estoy hablando. Ah, pastor, pero los 10 mandamientos son la transcripción de la mente de Dios. ¿Cómo? ¿Me estás queriendo decir que en la mente de Dios solo existen 10 mandamientos? ¿Cómo osas decir que los 10 mandamientos son la transcripción de la mente de Dios? No pienses que conoces la mente de Dios. Dios dio a la ley al hombre porque era muy orgulloso. El hombre no se conoce
Por eso Dios dio la ley, no para justificarlo, sino para demostrarlo quién es Él. Cuando tienes un espejo y el espejo te muestra que tienes una mancha, el espejo no produjo esa mancha. El espejo manifiesta la mancha que tú ya tenías. ¿Puedo usar el espejo para quitar mi mancha? Claro que no. Si tu espejo te muestra que eres feo, ¿puedes culpar al espejo? No puedes culpar al espejo. Hay personas que se aferran al espejo y dicen, el espejo me va a hacer bonito, me va a hacer santo. Amigo, la ley no hace eso, la ley es santa. El espejo te muestra la verdad, Él es preciso. El espejo no quiere ser cruel, pero algunas veces me gusta verme en el espejo en las noches bien tarde, con poca luz, de preferencia luz de vela, pero cuando el sol brilla y entra por la ventana y se puede ver todas las partículas de polvo, en ese momento tú no quieres ver en el espejo, pero el espejo no puede quitar tus defectos, Él los manifiesta, porque Dios dio al hombre los 10 mandamientos, porque Dios lo conocía. El hombre nunca se hubiera dado cuenta de la necesidad de un Salvador. El hombre piensa que es bueno, aquellos que buscan la ley como santidad, no es que quieran hacer bien, sino que no quieren reconocer cuán malos son, no quieren aceptar la realidad. Pues por eso tratan de usar la ley para encontrar alguna bondad en ellos mismos, egoísmo, en lugar de encontrar la bondad de otro, de Jesús. Dios nos dio a Cristo para que sea nuestro Salvador y Señor. La ley, para ser ley, no se puede inclinar. Si la ley se inclina para ayudar a alguien, ya no es ley. Más la ley es inflexible. Una ilustración sobre los 10 mandamientos, digamos que hay un collar de 10 eslabones. Permítame hacerte una pregunta. ¿Qué puedo hacer para que los eslabones se desconecten? ¿Cuántos eslabones tengo que quebrar para que todos se desconecten? ¿Cuántos tengo que quebrar para que se desconecten? Ellos están entrelazados. ¿Cuántos tengo que quebrar? Solo uno. Quiebras uno y todos se separan. Algunos tienen un llavero así, o un collar circular de perlas, o algo así. Hablo de aquellos baratos que están unidos en una línea. ¿Cuántos tenemos que quebrar para que todo el collar se deshaga? Solo uno. La Biblia dice en Santiago que si quiebras solo una ley, eres culpable de todas. No solo de una, sino de todas las leyes. Aquellos que dicen que usan la ley para estar en santidad, si solo quiebras uno, ya te vuelves culpable. Aun si tratas de afirmarte en aquello que eres bueno. Pastor, ¿tú piensas que eres bueno? No. Yo creo que Jesús es mi bondad. Él es mi identidad. Dios no me está mirando para ver quién soy, sino que mira a Jesús como Joseph Prince. Y así eres tú. Amén. Así, mira esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Date cuenta que estamos muertos para la ley. Cuando decimos que estamos muertos a la ley, algunos dicen, estoy de acuerdo, estás muerto a la ley para justicia y para justificación, pero aquí no habla de justificación ni de condenación. Eso no es el asunto. En los capítulos anteriores en Romano, él habla de justificación y condenación, pero el asunto aquí es dar frutos para Dios. Habla de fructificar. ¿Puedes fructificar estando en la ley? Solo estando muertos a la ley. No estás tratando de estar muerto, estás muerto. Jesús murió. Así como Jesús está muerto, tú también estás muerto para la ley. Eso significa que tú tienes un nuevo esposo. Ese esposo es aquel que resucitó de los muertos. ¡Wow! Estás casado con aquel que resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para que seas de esa unión, para que produzcas fruto. No dejes que nadie diga que ese versículo habla de condenación, de justificación. Aquí habla de fructificar, habla de vida diaria, habla de santidad, habla de dar frutos. Solamente cuando estás muerto a la ley, estás casado y estás casado con Jesús. La realidad es que no estamos conscientes de la ley. Tengo que hacer una confesión. Hasta
tengo vergüenza de decir esto. ¿Puedo decirlo? Yo nunca memoricé los 10 mandamientos. Ya son 22 años de creyente y yo nunca memoricé los 10 mandamientos. Nunca. Tengo vergüenza de decir eso. Nunca. Pero confieso que amo a mi esposa, amo a mi familia, me gusta estar en casa. Me gusta estar con mi esposa, mi familia. Claro que eso no me hace perfecto, estoy de acuerdo, pero eso es lo que la gracia hizo. Amén. Amén. Y yo puedo declarar que en toda mi vida nunca dormí con otra mujer, físicamente, nunca. Algunos dicen, él predica la gracia porque es de seguro que él tiene algún problema que él no quiere confesar. Pero no es así, no apedreo a aquellos que tienen un historial. Si Dios no recuerda tus pecados, ¿quién eres para recordarlo? ¿Quién se acuerda es el acusador de los hermanos, ¿ok? Yo nunca dormí físicamente con otra mujer. Es peligroso para un predicador hablar de sí mismo. A mí no me gusta hablar de eso porque no tiene nada que ver conmigo. La belleza está en Cristo, la belleza está en Cristo, pero es bueno saber, como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es bueno mostrarse. Este es el resultado de ser libre de la ley. No produce licenciosidad, sino santidad verdadera. La gracia de Dios enseña, el Hijo enseña mejor que el siervo, ¿ok? Amén. Algunos ponen a Jesús de lado y traen a la ley de vuelta, o dicen, Jesús dice, a no ser que vuestra justicia provenga de los fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Eso es verdad? ¿Significa que tenemos que hacer más? Pero lo que Jesús decía es que no importa cuánto lo intentes, tu justicia debe sobrepasar la justicia de los escribas. Ellos diezmaban todo, ellos oraban todo el día, tienes que sobrepasarlos, nadie puede. Jesús dice, la justicia de la cual estoy hablando es un regalo. Tú no desarrollaste el test, pero fuiste aprobado con la máxima calificación. ¿Qué es lo que significa eso para ti? No desarrollaste el test, pero sacaste la máxima calificación. ¿Y qué dices? Dices gracia y la respuesta de gracia. Y cuando das gracias, no hablas mal de aquel que te dio el regalo. No haces eso. Vives tu vida para honrar y dar gloria para aquel que te amó tanto. Hay personas que no quieren pecar por miedo de ser sorprendidos. Es una pésima razón. Mi razón es honrar el nombre de Jesús. La peor cosa que puede suceder en el cuerpo de Cristo cuando se descubre alguna cosa con respecto, por ejemplo, al adulterio, la cosa triste para mí es que trae deshonra para el nombre de Jesús. Eso para mí es lo más importante. Volvamos entonces al texto. Aquí habla de producir frutos para Dios. El argumento no es la ley. Nadie puede decir estamos muertos a la ley y en cuanto a justicia habla de frutos. Cuando estás muerto a la ley y estás casado con Jesús, entonces produces frutos. Hermanos, déjenme decir esto. Hermanos, también, los casados van a entender. Los que no son, tal vez entiendan. Pero déjenme decir esto, de acuerdo, y cuando están casados es muy natural producir frutos. Ellos están corriendo a la tienda de pañales, no es nada difícil, ¿ok? Es sabiduría de Dios, es una parábola. La mayor realización de un hombre no es el Facebook, no es un nuevo Instagram o otra cosa, una nueva forma de convertir el agua. Todo esto es bueno, trae desarrollo para la civilización, pero lo más grande que pueda hacer y producir las personas es vida humana. Nadie puede imitar una vida humana. ¿Cómo se produce una vida? En el punto más alto del placer. Quien tenga oídos para oír, oiga. Aquí hay una parábola. Los caminos de Dios no son difíciles, pero pastor, ¿estás hablando de sexo? El sexo está en la Biblia, Dios inventó el sexo. Yo pensaba que era Hollywood. No, no fue el diablo permitió el sexo en el matrimonio fue inventado por Dios para bendición máxima. Dios no hizo que el acto de engendrar hijos sea algo difícil, como subir una montaña con una carga muy pesada.
podría ser así, o él lo pudo haber hecho así, pero no lo hizo. No estábamos ahí para conciliarlo desde un inicio. El punto de él pudo haberlo hecho así. Tener que subir una montaña para engendrar hijos. Dios no lo hizo así. Entonces aquí tenemos una parábola. De igual manera, todo lo demás que quieras producir en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, recuerda esto. Disfruta de tu esposo Jesús. Cuando te alegras y te regocijas en Jesús, amándolo, adorándolo, pensando en Él, entonces los frutos son sobrenaturalmente naturales. ¿Me estás entendiendo? Si corres detrás del éxito, vas a tener que esforzarte. Más tendrías que amar al Señor. Lo interesante es eso. Mi tiempo se está acabando rápidamente. Tengo muchos por compartirlos. Voy a continuar sobre la ley ceremonial. Podría ser una serie sobre esto, porque el poder de cree correctamente y recibirás correctamente. ¿Te acuerdas cuando Abraham tenía casi 100 años de edad? ¿Recuerdas que su esposa era 10 años más joven? Ella tenía cerca de 90 años y la Biblia dice que el Señor vino a visitar a Abraham con 2 ángeles y Abraham vio al Señor llegar y él fue a recibirlos y les dijo: descansen debajo del árbol y lave sus pies. Es lindo eso: árbol la cruz, agua la palabra, descansen aquí. Y el Señor dijo algo. Sara estaba en la tienda. Las mujeres en aquellos días tenían esa costumbre, servían detrás de las cortinas. Ella estaba en la tienda escuchando, enterándose de las conversaciones ajenas. Es gracioso eso, Pastor Prince. Lo sé, ella estaba escuchando y la Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham: el próximo año, cerca de esta época, vas a tener a un hijo. Y en esta época, el próximo año, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Ella se rió sola, ella se rió. La Biblia dice que ella comenzó a reír a solas. Ella dijo: ¿podría aún tener placer siendo que mi marido ya está viejo? ¿Puedo tener placer si mi marido ya está viejo? Y el Señor estaba ahí afuera y el Señor dijo: oí sonreír a Sara. Y Sara desde adentro dijo: no. Y el Señor dijo, y todo aquello, ella estaba diciendo consigo misma, no habló en voz alta. Pero Dios conoce nuestros pensamientos y el Señor le dijo: te reíste. Interesante. Ella dijo eso para sí misma. ¿Podré aún tener placer, mi Señor? Ella lo llamó de Señor. No solo fue para mostrarse delante de los demás, pero habló dentro de su corazón. Ella llamó a Abraham de Señor. En primera de Pedro dice: mujeres cuya juventud se renueva, estoy dando revelación para ustedes. Son las mujeres que honran a sus maridos. Honrar no solo es hablar, ¿de acuerdo? Cierta vez le dije a mi esposa: dime Señor, mi Señor. Por favor, ella me dijo: Señor, Señor. ¿Ya estás feliz? Pero no es eso lo correcto, ¿me entiendes? Tenía que oír solo una vez, ¿de acuerdo? Así ella estaba en la tienda y dijo: ¿tendré placer? ¿Y ya viste lo que ella dijo? El Señor dijo que vas a tener un hijo, que vas a tener un bebé. Ella dijo: ¿tendré placer si mi Señor ya es viejo? ¿Tendré placer? Ella no dice: concebiré, tendré un parto. Ella no dijo: daré a luz, quedaré embarazada. Pero ella dice: ¿tendré placer? Lo que quiero decir es lo siguiente: la verdad es esta. ¿Quién es tu Señor? Jesús, Jesucristo. Ten placer, ten un maravilloso tiempo con Él, regocíjate en su amor, no te preocupes de los frutos, no te preocupes de los hijos, regocíjate en el Señor. Ten placer en conocerlo mejor, ten placer en conocer sus títulos, ten placer en sermones que hablan al respecto de su amor por ti. Ten placer en conocer a Jesús. Cuando tienes placer, el resultado es fruto y viene sin esfuerzo. Dije: viene sin esfuerzo. Amén, iglesia. Ahora, vamos a concluir por causa del tiempo. Veamos nuevamente en Romanos capítulo 7, verso 5.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que son por la ley. Ahora, cuando la ley viene, si tú estás vivo para la ley, puedes estar en la carne o en el espíritu. Aquellos que resucitaron están en el espíritu. Los que aún están vivos están en la carne. Es sobre ellos que la ley aún tiene jurisdicción, y nos dice, ¿qué produce la ley? Las pasiones pecaminosas que son por la ley, que producen, dan fruto para muerte. Ve el contraste, dar fruto para Dios y dar fruto para muerte. Solo cuando estamos muertos para la ley, casados con Cristo y resucitado, damos fruto. Pero cuando estamos bajo la ley nos lleva a las pasiones pecaminosas, para dar fruto para muerte. Está muy claro aquí. Aquí no está hablando de justificación o condenación, habla de fructificar, habla sobre vida. Vamos al próximo verso, estamos terminando, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuándo es ahora? Tiempo presente. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero pastor, yo pensaba que esa ley a la que estábamos muertos es la ley ceremonial, lavar las manos, sacrificios de animales, purificación, pero ¿eso es lo que se refiere aquí? ¿Solo eso es lo que se refiere? Todo debe ser interpretado dentro del contexto. Ve aquí, en el contexto, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿De qué ley estás hablando? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué tipo de ley es esa? ¿Ley ceremonial? No, en el contexto es muy claro, habla de los 10 mandamientos. Vea, no es racional. Solo cuando estábamos muertos a la ley producimos verdadera santidad. Escuchen, hermanos, Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, la ley era débil por la carne. El hombre no puede cumplirla. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras más amamos a Jesús y te focalizas en Jesús, tu caminar se vuelve más en el Espíritu, y cuando andas en el Espíritu, las exigencias de la ley, ¿cuál es la más justa exigencia de todas las leyes? El amor por Dios, el amor por tu prójimo, ¿correcto? Cuando caminas en el Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. La razón por la cual hice énfasis en nosotros, escucha con cuidado, es porque muchos usan este versículo y dicen tenemos que guardar toda la justicia de la ley. No tenemos que guardar. Aquí no dice para que la justicia de la ley se cumpliese por nosotros, sino para que se cumpliese en nosotros. ¿Quién cumple? Jesús, por medio del Espíritu. Voy a repetir, la palabra es en y no por. Para aquellos que son teólogos y están viendo el programa, los desafío a examinar en el griego. La palabra cumplir acá en el griego está en voz pasiva y no en voz activa. ¿Sabes qué es voz pasiva y voz activa? La voz pasiva quiere decir que fue hecha para mí, pero la voz pasiva eres tú quien hace. Aquí está en la voz pasiva, o sea, la justicia de la ley se cumple en mí, no se cumple por mí. No soy yo el que hace, sino que se cumple en mí. No cite el versículo erradamente, ¿ok? Volvamos a Romanos 7 y terminamos, vamos al versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿el pecado produjo pecado? No, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Sin la ley el pecado está muerto. Y yo dije antes, si no hubiese nadie en este auditorio, nadie, si yo fuese el único y mirase a todas las puertas y la puerta dijese privado, no entre, altamente confidencial, lleno de letreros, y la otra no tuviese ningún letrero,
¿Por cuál me atraería? Si nadie estuviese aquí, nótalo. Mientras estaba sin el letrero, el pecado estaba muerto, pero el letrero lo despertó. ¿Me escuchas? La culpa no es del letrero, la culpa está en mí. Yo tengo esa propensión, eso viene conmigo. Pero fue despertado mientras más predicas de la ley, más se manifiesta el pecado. Es como colocar leña en el fuego, mi amigo. Predicar en la iglesia una serie sobre los 10 mandamientos mata a la iglesia lentamente. Libera maldición cada semana. En tercer lugar, produce todo tipo de pecados. Dicen que quien predica gracia es problemático, pero cuando vienen a nuestra iglesia se impresionan por el espíritu de excelencia que hay dentro aquí. Alguno quiere retratar nuestra iglesia como una iglesia que no tiene ley, que no tiene orden, pero al llegar aquí ven a nuestros diáconos que aman servir. Dije una vez para un diácono: ve a casa, ya serviste en 2 cultos. No, pastor, yo amo estar en la casa de Dios. Son personas que aman servir. No decimos: si no sirves, hermano, no sabemos si vas al cielo o al infierno. No usamos ese tipo de argumento. No hacemos eso. Es el amor de Cristo que nos motiva. Mi tiempo acabó. Hay mucho más que me gustaría compartir. Sin la ley estaba muerto al pecado. Sin la ley el pecado estaba muerto. Yo digo que este versículo es memorizado en el infierno. Yo creo en eso. Yo creo que el diablo dice: todos ustedes demonios y aprendices de demonio, es mejor que aprendan. Si viniesen personas inteligentes y ustedes le dijesen: vayan, maten personas, cometen adulterio, pequen, muchos de ellos van a ser muy inteligentes para que ustedes, estúpidos demonios burros, siéntense. Aprenda a someter a la iglesia para que piensen que están intentando ser santos, pero produzcan más pecados. Abran sus Biblias en Romanos 7:8. Porque sin la ley el pecado está muerto. No queremos que el pecado esté muerto en ellos, demonios. Necesitamos despertarlo. Tendremos un avivamiento. El diablo es muy sutil. Satanás no dijo a Eva: mata a tu marido. Si hubiese matado a su marido, no hubiese descendencia. ¿Por qué Satanás no hizo eso? Porque no existían leyes con respecto al homicidio. No eran conscientes de homicidio. Lindo. Solo una ley había sido dada: no comer del árbol. Y fue esa ley que el enemigo despertó. La fuerza del pecado es la ley. Mi tiempo acabó. ¿Entendieron hasta aquí? Gloria a Dios. ¿Estás alegre porque Jesús te ama? ¿Alegre porque Él murió? Amén. Mañana cuando te despiertes, ten conciencia que moriste y resucitaste. Esa es la respuesta. ¿Eso quiere decir que somos libres para pecar? No. ¿Cómo puedo yo, que estoy muerto al pecado, vivir en él? Por tanto, como creyentes no podemos vivir en el pecado, porque morimos y resucitamos. ¿Dónde está el pecado? Detrás de nosotros. No está delante de nuestro. ¿Quiere decir que no pecamos? Sí, podemos pecar, pero mantén la posición de fe. Si mantienes la posición de fe, el pecado va a estar detrás de ti. Amén. Amén. La enfermedad va a estar detrás de ti. También la maldición, la condenación va a estar detrás de ti. La palabra del apóstol Pablo fue esa: ¿cómo nosotros que estamos muertos? La respuesta no es intentar guardar la ley. Intentar guardar la ley nunca es la respuesta. La respuesta es saber que estamos muertos. Fuimos bautizados con Cristo en su muerte, inmerso en la muerte de Cristo. Por lo tanto, resucitados con Él. No entregues tus miembros como siervos de impureza, sino preséntalos a Dios como alguien que resucitó de los muertos. Viva la vida para la gloria de Dios. Algo de príncipe, algo de princesa existen aquellos que saben que fueron muertos y resucitados. Ellos tienen un aura. Cuando entran a una tienda, a un restaurante, el lugar se vuelve real. Existe algo especial en la vida de aquellos que andan en el Espíritu. Amén. Ellos se vuelven reales. El comportamiento de ellos es real. Ellos están por encima del promedio. Aun cuando ellos no tienen dinero, ellos se visten bien. Ellos son organizados. Ellos tienen sangre real porque nacieron de nuevo. Realeza, se vuelven reyes. Y cuando hablan de ellos, las personas reales no responden, mas se imponen
y no usan palabras crueles, son generosos. La Biblia dice que los príncipes de Israel dieron carruajes de bienes. Los carruajes estaban cubiertas. Generosos sin vanagloriarse. Iglesia, eso acontece cuando sabes que moriste y resucitaste. ¿De acuerdo? Produces fruto. Amén. No estoy predicando un mensaje que dice, ve, puedes cometer adulterio. Personas que de verdad son nacidas de nuevo, aun si vivieran en adulterio, todos los días están en la corte. Todos los días son sentenciados si son nacidos de nuevo y viven en pecado. Pero como nosotros que morimos al pecado podemos vivir, es decir, vivir un estilo de vida pecaminoso. O sea, ¿cómo podemos vivir en pecado? No estamos sobre la ley ni sobre el poder del pecado, sino sobre la guía del Espíritu, o sea, sobre los consejos de Él. Cuando seguimos al Espíritu, nos volvemos reales. Los ángeles nos sirven, las bendiciones caen sobre nosotros y el favor de Dios abre puertas. Amén. Dale a Jesús alabanza, gloria y honra. Aleluya. Amén, amén. En este lugar y donde quiera que estés viendo el programa, quiero darte una oportunidad de nacer de nuevo, de pasar de muerte a vida. Mi amigo, ¿tú estás casado con otro? ¿Tú estás casado con aquel que resucitó de los muertos? ¿Aún estás viviendo como hombre mortal en la tierra con la muerte delante de tuyo? ¿Condenación delante de tuyo esperando juicio? Mi amigo, no necesitas vivir así. Esto no es religión, sino la realidad que Cristo nos vino a conceder. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, pero también murió para que tú puedas morir a la ley, morir al pecado y volverte como Él, resucitado. Hoy aquellos que creen en Cristo murieron y resucitaron. Tú estás en el trono, por eso eres realeza, por eso eres un príncipe, por eso eres una princesa. Las personas ven eso en ti, intentan derrumbarte, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en ti, hace de ti que estés por encima de toda la calumnia. Amigo, salga de muerte a vida, nazca de nuevo, coloca tu confianza en Cristo. En Él eres perdonado, en Él si tú crees serás hecho justo. Si ese eres tú, haz esta oración conmigo, desde tu corazón, di: Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que tú enviaste para morir en la cruz por mis pecados. Fueron mis pecados que Él tomó. Yo soy un pecador. Gracias porque, Padre, tú declaraste que Él es el Salvador de los pecadores. Yo creo que cuando Cristo murió, yo morí con Él. Él fue sepultado y yo fui sepultado con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Cuando Él se sentó en el trono, yo me senté con Él. Gracias, Padre, pues ahora en adelante yo soy realeza en el reino de Dios. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo soy hijo de Dios y Padre, tú eres mi Abba, mi papito. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pónganse de pie. Es de eso que hablamos. Amén. Vivir la vida con conciencia del amor de Dios. Él te ama como si fueses el único que existiese en el mundo. Él cuenta los cabellos de tu cabeza. Yo amo a mi hijo Justin, pero nunca conté los cabellos de su cabeza. Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Quien es calvo, Él también lo sabe. Amén. Y Él te ama y esa es una figura de su amor. Él te ama. No permitas que tu corazón se turbe. Si algo te preocupa, dilo al Señor. Y después de contarle, hónrale no preocupándote más por eso. Sepa que Él está actuando, porque Él cuida y te ama. Iglesia, la próxima semana a ti y a tus hijos, tu familia, que el Señor te bendiga. A ti, a tu familia, que el Señor te bendiga con las bendiciones del Padre Abraham, las bendiciones de Deuteronomio 28, bendito al entrar y bendito al salir, bendito en todo lo que hagas. Que tus enemigos vengan por un camino y huyan por 7 caminos delante de ti. Que el Señor te ponga por cabeza y no por cola. Que el Señor haga que prestes
y no pides prestado. Que el Señor te guarde, te preserve, a ti, a tus hijos, que te proteja a ti y a tus seres queridos en esta semana de todo peligro, de todo mal, de todo accidente, de toda enfermedad, de todo contagio, del poder de las tinieblas y del poder del enemigo. Que el Señor haga brillar su rostro, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tu familia, y te conceda su favor y te coloque en el lugar correcto, en el momento correcto, viviendo su gracia, que las puertas malas se cierren, que se abran las puertas que traen las bendiciones para ti. Sé bendecido, que el Señor levante tu rostro sobre todos aquellos que me escuchan y te conceda a ti, a los tuyos, su shalom, bienestar, salud, paz, en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbalo. Amén. Amén, amén, amén. Así sea. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Amén.